Hola, ¿cómo están? Saludamos una vez más a todos los que están conectados a través de las redes sociales. Un abrazo gigante a cada uno. Hoy no nos vamos a ir de este lugar sin saludarnos uno por uno. Es un privilegio y un gozo que Dios nos ha concedido en su Hijo. Estaba viendo el otro día un reel. Sonaba gracioso porque unos compañeros de un colegio estaban filmando cómo un compañero de ellos corría una carrera y salió último y fue pasando y fue pasando a todos y llegaba primero, pero con una diferencia realmente llamativa. Así que todos decían, oh my God, no puede ser que esté ganando con tanta diferencia. Faltando apenas 4 o 5 metros se tropieza, se cae y llega último o anteúltimo. Me hacía acordar esta cuestión del Evangelio, ¿no es cierto?, que nos repite y una y otra vez, la carrera se mide al final. Es importante, como dice Pablo, correr de tal manera que alcancemos el premio, siempre y cuando no haya en el camino algo que nos distraiga o se convierta en un obstáculo. Llegamos de vacaciones y generalmente uno revive muchas historias que ha vivido. Y me acordaba, y siempre me acuerdo, digo, hay padres más responsables o más atentos que yo, por ejemplo. Me costaba mucho cuando mi esposa me decía, voy a tal lado, cuídalo, y para mí era como que ocurría algo mágico, o sea, mis hijos desaparecían. En una oportunidad mi mamá le dijo a mi papá, cuídalo, voy al agua, ¿no? Voy a tirarme al mar. Según él, nunca me sacó la mirada de encima, solo un abrir y cerrar de ojos, yo ya no estaba y ya la gente estaba aplaudiendo y yo apareciendo en andas, ¿no? ¿Y qué pasa en esas circunstancias? Cuando alguien aparece, sea la madre o sea el padre, todos los que están ahí no solamente se ponen contentos porque el chico deja de estar perdido, sino que además miran a los padres como unos verdaderos irresponsables. Así que mi papá de alguna manera se enojó conmigo. Es muy importante entender que una distracción puede malograr todo el recorrido. Así que les voy a pedir que me sigan de principio a fin, sin distraerse en el camino. ¿Está bien? El Evangelio tiene una raíz. Sí, el Evangelio tiene una raíz. Uno se pregunta si el Evangelio es radical. Sí, claro. Les leo la definición de radical. Perteneciente o relativo a la raíz. Escuchen. Fundamental, esencial, sustancial, primordial. Eso es radical. Tiene una raíz santa que expresa una naturaleza. Ahora, síganme, Marcos capítulo 4, verso 5, parábola del sembrador. Una de las semillas cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Hay una explicación. Marcos, en el versículo 16 de este mismo capítulo, Jesús lo explica. Dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben como gozosos, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración
porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Miren, yo quiero hablar de un problema que es no de este lugar, no de nosotros, es de toda la iglesia, de todo el cuerpo, pero de todas las generaciones. Este problema lo tenía la generación de los apóstoles. Esto lo dijo Jesús. Esto era algo que iba a acontecer hasta que Él venga a buscarse a sí mismo. Estamos tratando con esto todo el tiempo. Pero me gustaría, y es necesario, tener luz en relación a esto tan importante. Primero, sabemos que Cristo es la semilla que se sembró para multiplicación. ¿Amén? Y dijimos, cuando esa semilla estuvo en forma de cosecha, salió una vida. ¿Cuántas vidas salieron? Una sola. Juan 12, 32. Pero yo, dijo el Señor, si soy levantado de la tierra, ¿a cuántos? A todos. Atraeré a mí mismo. Jesús estaba describiendo qué tipo de muerte iba a morir. O sea, no era una muerte común. Era una muerte en la que todos íbamos a ser incluidos. Todos íbamos a morir una sola muerte. Sí. Muchos iban a ser reunidos en una sola muerte. La muerte de esa semilla era Jesús el Nazareno. Era Cristo el último Adán. Pero iba a manifestarse en forma de cosecha, en forma del Cristo resucitado. Una sola vida. Una sola vida. Un solo hombre. No en muchas maneras o de diferentes maneras, sino en una sola vida. Y lo dice en Juan capítulo 17, hablando de la fisonomía de la nueva creación. Jesús está hablando de lo que nos iba a acontecer, de lo que ya estaba en Él, desde tiempos eternos. Orando por nosotros, describe esta fisonomía del nuevo hombre, diciendo en Juan 17, 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Porque tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea, claro. El testimonio no es lo que hicimos nosotros, sino lo que Cristo hizo, lo que Él es en nosotros. El testimonio es la persona, los méritos de Cristo expresándose en nosotros. Las personas que no están en Cristo no pueden verle, pero pueden ver el testimonio de la nueva creación. Y así el mundo va a creer que tú me enviaste. La gloria que me diste, verso 22, yo les he dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Cuántas vidas? Gálatas 3, 27 dice esto: los que de Cristo estáis revestidos, dice el verso 27, verso 28, ya no hay judío ni gentil. Ya no hay judío ni griego. No lo hay, no hay separación. ¿Hay cuántas vidas? Una. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo lo describe en Efesios 4, verso 4, dice: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo,
un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Uno se pregunta, ¿por qué Dios lo hace así? Este es el diseño de Dios. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahora yo les hago esta pregunta. ¿Para qué Dios perfecciona a los santos para el ministerio? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. Para la obra del ministerio. ¿Alguien de ustedes tiene un ministerio en la iglesia? Nadie tiene un ministerio. ¿De quiénes son los ministerios? Y nosotros estamos en él. Es lo que somos. ¿Verdad? ¿Y qué es la obra del ministerio? ¿Quién es el dueño de la obra? Dios, ¿verdad? ¿Y quién produce el obrar? Entonces, la obra del ministerio, ¿qué es? Si no es la obediencia de Cristo expresándose en nosotros. ¿Sí? ¿Qué ser humano puede obedecer? Ninguno, salvo uno. ¿Quién es ese único obediente en todo? Cuando Cristo se expresa en nosotros, ¿qué está expresando? Obediencia al Padre. Esa es la obra del ministerio. Cuando nosotros estamos crucificados, Dios produce un obrar. ¿Qué es entonces la perfección si no es quitar aquello que no es Cristo? ¿Qué es santificación si no es quitar aquello que no es santo? ¿Y qué es aquello que no es perfecto y que no es exacto, que no es santo? Es la eliminación de nosotros mismos. ¿Qué es todo lo contrario a Cristo? No es lo que está mal. Todo lo que está mal somos nosotros. Amén. La obediencia es justamente la muerte de mi participación, queriendo añadir malos entendidos de la antigua creación a la nueva. Miren, yo pienso en esto, digo, acá hay muchas mamás cocineras, ¿verdad? Cuando uno tiene que cocinar realmente rápido porque vienen los invitados, ¿no? Y alguien que no sabe nada de cocina quiere colaborar con ustedes. ¿Cuál sería la mejor ayuda? Que se quede quieto, claro, que no haga nada, ¿verdad? Dios puso en nosotros todo lo que Él es y lo que Él hace. Y lo que Él está demandando es lo que ya no concedió. Es su obrar en nosotros. Y la urgencia de este llamado marca el tiempo, amados. Define el tiempo. ¿Sí me entienden? O sea, una persona que quiere llegar a tiempo necesita que nadie estorbe. Porque en sí tiene todo para llegar. Ya está en mí. Pero la carne no tiene que participar. No tiene que traer malos entendidos. Versículo 13 dice, esto ocurre hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Eso es un varón perfecto, la nueva creación. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Verso 14, ¿y para qué hace esto Dios? Para que ya no seamos niños fluctuantes. Amados, niños fluctuantes. Pensemos con claridad, Cristo es la iglesia. La iglesia es Cristo en forma de resurrección. Lo que salió en la resurrección es lo que hoy llama Dios iglesia. Él fue sembrado en forma de semilla, ese fue Jesús el Nazareno, pero fue resucitado de otra forma. Si ustedes ven en Juan 12,
versos 23 y 24, 1 Corintios 15, del 35 al 46, muestran que hay dos formas de semilla de trigo. Una forma es sembrada y otra forma es cosechada. Por supuesto, las dos no son iguales. O sea que Cristo en un cuerpo natural fue sembrado como el grano que tenía que morir, pero no fue resucitado de la misma manera. Él resucitó en forma de cosecha, de multiplicación. Así que, ¿qué quiere decir? Que cuando, como Pablo decía, yo estoy crucificado todo el tiempo, para que mientras yo estoy crucificado, Cristo se expresa en resurrección. La vida del Cristo resucitado se pone de manifiesto cuando yo estoy crucificado juntamente con Él. ¿Qué quiere decir? Que mientras yo no tenga mi vieja creación crucificada para que la vida de Cristo sea manifestado, mi participación en el cuerpo de Cristo es división, no es multiplicación, no es edificación, no es la formación de Cristo como el varón perfecto, no camina hacia la plenitud de Cristo en nosotros, divide, retrasa. Hay pérdida. Y esa pérdida son vidas. Luego es el cuerpo espiritual, Cristo, el espíritu que da vida, el espíritu vivificante. ¿Verdad? ¿Y a qué le da vida? A su propio cuerpo. Sí, a su propio cuerpo. Y es donde estamos nosotros, sus hijos. Ahora, estamos entendiendo muchos miembros, una sola vida, muchas almas, un solo espíritu. ¿Está bien? Muchas veces decimos que la iglesia es la gente que se reúne en un lugar, ¿no es cierto? Y aunque hay cierta medida de verdad en lo que estamos diciendo, no es exacta. Escuchen, yo no quiero, no soy una persona que me dedique a romper paradigmas, ni tenga la intención de hacerlo. No la complique, Fabián, no. La iglesia no es algo que se añade a Cristo, sino que procede de Él. Es completamente diferente. No es algo que podamos darle a Cristo. No es una participación nuestra. Es lo que Él nos dio a nosotros. Es Él dándose a sí mismo. Es completamente diferente. Ahora ustedes van a ver una persona, un hermano, ¿verdad? Un hermano, el hermano está en Cristo, ¿no es cierto? Así que si yo veo un hermano que está en Cristo, no puedo de alguna manera ser una persona exacta desde la perspectiva de la justicia humana. ¿Por qué? Porque no estoy comprendiendo que aunque su espíritu es perfecto porque es Cristo, en el espíritu no hay naturalezas coexistentes o compartidas, no lo hay. Es todo Cristo. Pero en el alma está todo por hacer. Hay dos naturalezas coexistentes. ¿Qué quiere decir? Que en el alma, que en la expresión de mi hermano, no todo es iglesia. No todo es evangelio, no todo es Cristo. Entonces, sí, pero está en Cristo, pero lo que está expresando no es Cristo, no es iglesia, no es evangelio, no es vida. Por lo tanto, retrasa, divide. ¿Dónde encontramos los límites o las fronteras? En la vida. ¿Qué es la vida? Cristo. Cristo es definitivamente los límites del evangelio, es
las fronteras de la luz de vida y necesitamos verle. ¿Y por qué? Bueno, porque la iglesia es su cuerpo, ¿no? Entonces, Dios nos da vida y en ella está incluido un cuerpo. ¿Está bien? Ahora supónganse que yo agarro una oreja de plástico y me la pongo, ¿verdad? Y una mano de plástico. Y digo, bueno, ahora tengo 3 oídos y 3 manos. ¿De verdad? ¿Ustedes lo creen? Todo lo que agregué son malos entendidos, porque yo no puedo agregarle nada al cuerpo. Porque los límites del cuerpo es la vida. ¿Sí me están entendiendo? Cuando yo quiero añadirle una perspectiva de mí mismo a la vida, al cuerpo, yo estoy agregándole malos entendidos. Cuando yo quiero redefinir el Evangelio, cuando yo quiero redefinir el obrar de Dios, yo estoy agregándole, intentando agregarle algo de la vieja creación a la nueva. ¿Logramos cambiar algo de la realidad eterna? No, nada. Absolutamente nada. Mi cuerpo ya ha sido definido por las fronteras de la vida. Eso es la iglesia. Entonces podemos entender que hay 2 naturalezas consistentes en nuestra alma que no forman parte de la nueva creación. Hay una creación que no forma parte de lo que es Cristo, de lo que es la iglesia, y un obrar que nada tiene que ver con Cristo, que no es la iglesia. Eso lo estamos viendo. Cuando alguien se frustra, se enoja, murmura o critica o se pone fluctuante, cuando toma distancia de la vida del cuerpo, puede que esté viendo un problema. Pero la resolución o la forma en que está intentando solucionar está fuera de las fronteras de la vida, está fuera de los límites de la vida, no está en Cristo. En lo espiritual nosotros no tenemos relación ni con Dios ni entre nosotros. Hay una sola vida, una sola vida. Eso es comunión, una vida en común. Pero en lo natural, los hijos se vinculan relacionándose unos a otros, tratando de ser buena tierra. ¿Qué es buena tierra? Son hijos que no abandonan el propósito hasta el final. Eso es buena tierra. Personas que avanzan sin abandonar, dispuestas a ir hasta el final, que no son distraídas, que no se desvían en el camino, que no están pendientes del remolino de sus emociones. No dicen, yo con esto está todo bien, pero no estoy de acuerdo. No hablan de acuerdos, hablan de una obediencia de vida, que no es la nuestra, es la obediencia de Cristo en mí. Estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? El uno es la consecuencia exacta del inocente muriendo por el culpable. Eso es Cristo en nosotros. Padre, para que yo en ti, tú en mí, ellos en mí y yo en ellos, para que seamos uno, perfecto en unidad, Él siendo inocente tuvo que morir por el culpable. Eso es Evangelio. ¿Cómo se expresa el uno en nosotros? Cuando no pierdo el gozo de amar a quien no merece ser amado. Algo perdí en el camino cuando yo estoy fastidiado. Cuando no siento gozo por amar a quien no lo merece.
entonces algo perdí en el camino. Yo estoy buscando en Dios aquello que vine a buscar, pero no lo estoy viendo a Él. Ahora déjeme avanzar en esto, porque es muy importante. La realidad es que no podemos funcionar como el cuerpo de Cristo si no he abandonado mis propias ideas acerca de Cristo, del Cristo resucitado que es la iglesia. No hay manera. Amén. Si yo no le permito a Él que sea mi realidad, de Él revelándose a sí mismo en mí, yo no estoy y no puedo funcionar como lo que Dios dice que soy, su cuerpo. Sí, el Evangelio tiene una raíz. Tiene una raíz. La parábola describe muchas razones por las cuales nosotros podemos dejar de crecer. Cuando uno mira, a través de los años, hemos visto tanta gente llegar a Cristo y descubrir la maravilla del Evangelio. Esto ha sido glorioso. Pero hay un aspecto que el mismo Señor y los apóstoles están advirtiendo en el avance y que debemos tener en cuenta. Hay muchas razones y aspectos por los cuales podemos dejar de crecer. La verdad es sencillo avanzar en lo que nosotros creemos. Eso siempre ha sido sencillo. Continuar asistiendo a una congregación, bueno, también es relativamente sencillo. Pero permanecer identificados en su crucifixión, en su muerte y en su resurrección, eso se convierte verdaderamente difícil cuando estamos buscando en Dios solucionar nuestros problemas. Cuando estamos buscando en Dios aquello que venimos a buscar. Yo he visto en mi vida mucha gente que llegan frustrados por la religión, previamente a ver la cruz o ver aspectos maravillosos del verdadero evangelio. En general, cuando empiezan a ver la cruz, empiezan a comprender la magnitud de la obra de Cristo en la cruz. La mayoría de ellos vienen de haber intentado arduamente ser buenos cristianos, ¿no? Por supuesto, siempre terminando en frustración, porque el evangelio de la autoestima, el evangelio adámico, ¿qué hace? Que te tenés que esforzar para ser como Cristo, pero el evangelio no somos nosotros actuando como Cristo, es Cristo actuando en nosotros. No somos nosotros lo que tiene que expresarse. Claro, ahora estoy comprendiendo el valor de la cruz. Ahora, muchos han intentado vivir para Dios, servirle durante muchos años, y por supuesto se acaba en condenación. O sea, ya no sé cómo pedirle perdón a Dios por esto, siempre caigo en lo mismo, intento, me esfuerzo, pero no puedo, empiezo a creer que el evangelio no es para mí. ¿Saben cuántas veces hemos escuchado esto? Millones. Es frustrante. Si no es eso, claro, hay un modelo del cual los apóstoles nos advierten, ¿no? En donde la cruz no está en el centro. Entonces, ¿qué pasa? Aparecen orgullos ministeriales, ambiciones personales, una especie de entrevero, de un manojo de situaciones adámicas y espirituales
de repente empezamos a ver algunos modelos que arrojan cierta luz acerca de cómo yo entiendo que debería ser la iglesia. Pero cuando profundizamos en esos modelos, empezamos a ver que en el subsuelo de sus corazones aparecen los celos ministeriales. Y nos frustramos otra vez. Y si no tenemos una raíz colocada en buena tierra, nos vamos a secar. Muchas veces escuché, hemos sido lastimados por la iglesia. ¿Alguno escuchó eso alguna vez? Oh my God. O sea que es una expresión definida por la cultura, pero imposible de que penetre el entendimiento espiritual. Primero, porque la iglesia es Cristo. Segundo, porque no puedes lastimar a Cristo. O sea, lo que se lastima, lo que se hiere es la carne. Y la carne no tiene que ser arreglada, tiene que morir. Y lo más glorioso, eso ya fue resuelto en la cruz. El punto es perder de vista esta realidad. Entonces la mayoría de la gente llega a la conclusión de que debería haber algo más. ¿No? Tiene que haber algo más. Así que comienzan un camino de búsqueda y el Espíritu empieza a hacer una obra. Dios empieza a guiar por su Espíritu y aparecen facilitadores. Dios trae hermanos, a veces libros de hombres que han dejado un legado facilitador para el entendimiento a lo largo de la historia, hombres que han vivido y muerto para la gloria de Dios. Y comenzamos a ver la luz de vida. Y claro, ya no es difícil, porque le estoy viendo. Ya no es algo que tenga que resolver en mi mente natural, es algo que está viendo mi espíritu, los ojos del espíritu. Y tal vez somos guiados a una congregación donde el verdadero evangelio se expresa de una manera un poco más clara. Y empezamos a pensar que es lo que estaba buscando, ¿no? De repente hay respuestas que sacian nuestra búsqueda. Encontramos respuestas. Se termina la desesperación. Mi problema está resuelto. Y empezamos a ver. Y cuando vemos que en la carne no mora el bien, empiezo a entender la iglesia. Entonces, empiezo a tener misericordia y entendimiento. No me enojo con lo que muchos llaman en lo natural la iglesia. La verdad los ilumina, es real, nos emociona y bueno, gloria a Dios, es lo que estaba buscando. ¿Está bien? Qué bueno. Si alguno llegó hasta acá, déjeme decirle ahora. Al tiempo algo comienza a suceder. Los problemas principales fueron atendidos, fueron resueltos, mis preguntas fueron contestadas y las razones por las cuales me impulsaban gozosamente comer deseosamente del pan de vida ya no me motivan como antes. Claro. La novedad junto con la emoción, ¿no? Qué bueno es empezar a entender algo que antes no entendía. Eso genera emoción, es una novedad y es una revolución de emociones. Pero en un momento comienzan a desaparecer. Obtuve aquello que vine a buscar. Lo que estaba anhelando, en realidad, no era su persona.
obtuve lo que vine a buscar. Obtuve lo que anhelaba de Él. Pero eso está en otra raíz. Se va a secar. Ahora, lo que solía ser luz para mi vida, la realidad de la luz de la vida, entra en una biblioteca. En la biblioteca que analiza un corazón de piedra. Porque el corazón de carne no es mi corazón, es el corazón de Cristo. Allí hay luz de vida. Y ahora se convierte en un recuerdo, en una mente que no puede ver las obras del Espíritu. Y empiezo a escuchar aquello que para mí era una novedad y yo digo, esto ya lo escuché, esto yo ya lo sé. Pero por algún motivo llegué a un destino y no satisfacía como yo pensaba. Porque la satisfacción no es no tener problemas. La satisfacción es Cristo en su plenitud. Nunca atendió el verdadero problema. Atendió síntomas. Cuando ese síntoma desapareció, ¿qué haces? Deja de tomar el remedio, ¿no? Solucionaste el síntoma, pero la enfermedad sigue estando ahí. Así que vuelve mostrándonos sus diferentes facetas. Ahora mi problema es otro. Es como perdemos el hambre y lo hacemos por un solo motivo. No hemos visto la magnitud de la salvación que nos fue otorgada en Cristo. No lo hemos visto. Solo obtuvimos lo que vinimos a buscar. ¿Sí se acuerdan de los leprosos? 10 leprosos, todos sanos. 9 se fueron habiendo obtenido lo que venían a buscar. O sea, 9 se fueron al infierno sin lepra. María y Marta hablando con Jesús, diciéndole, sabemos que mi hermano va a resucitar el día de la resurrección. El Señor le dijo, yo soy ese día. Yo soy la resurrección y la vida. Escuchen, lo importante no es que Lázaro haya resucitado, es que me conozcan a mí como la resurrección y la vida. Porque Lázaro fue resucitado para que se vuelva a morir. Todo lo que está en el ámbito sobrenatural tiene una sustancia y es natural, tiene fecha de vencimiento. Pero lo que tiene a mí tiene vida eterna. Uno solo de esos leprosos vio la vida. Uno solo le siguió. Los demás encontraron lo que venían a buscar. Pero él dijo, hay algo infinitamente mayor que no tener lepra. Y entonces se detiene el crecimiento de la vida en un entendimiento insignificante. Y nos damos cuenta que solemos buscar a Dios en la medida que creemos necesitarle. Anhelamos a Dios por las razones equivocadas. Algo tiene que pasar. Hablaba en las vacaciones con uno de nuestros hermanos. Tuvimos la oportunidad de pasar tiempo con algunos hermanos. Y me decía, cuando yo llegué a Real, fue magnífico, porque yo había pasado muchos años de mi vida sabiendo que había algo que estaba mal en la iglesia. Y yo lo veía, y los hermanos, parecía que no. Así que cuando yo llegué a Real, vi que ellos estaban viendo lo que yo estaba viendo. Y dije, wow, qué satisfacción. Este es mi lugar. Encontré mi lugar. Pero la vida del Espíritu fue avanzando y me di cuenta que el problema era yo, que no era la iglesia, que no eran mis hermanos, que el problema era yo, que el que tenía que morir era yo. Y fue el momento en que fui inundado por la vida.
Y todavía seguimos creyendo que hay cosas para corregir en los demás. Perdemos el rumbo. Amados, eso está en otra raíz. Su destino es secarse. Vos tenés en tu alma una guerra que está expresado en todas las escrituras. David y Saúl, ¿verdad? Isaac y Ismael, Esaú y Jacob. Dos naciones. Dos naciones hay dentro de ti peleando. La carne y el espíritu, Adán y Cristo, están peleando. Una de ellas está destinada a secarse. Tengo que identificar en qué naturaleza estamos operando para identificar la vida. La pregunta sería, ahora que entiendo que Dios no vino a solucionar mi problema ni a responder mis preguntas, sino a darse a conocer para que yo entienda mi verdadero problema. La pregunta sería, ¿cuánto estoy dispuesto? ¿Hasta cuándo estoy dispuesto a ver mi verdadero problema? Más allá de las necesidades personales que han sido saciadas en el pan y en el agua de vida, ¿cuánto interés tenemos en conocer la verdad? Esa es una gran pregunta. Realmente fastidia no creer que Jesús y los apóstoles eran radicales. Fastidia. Dios no tiene sentimientos, es sustancia. Dios no tiene lástima. Es la vida, es la verdad, es sustancia. La verdad es absoluta y es una persona. No tiene en cuenta los sentimientos que se generan alrededor de ella. ¿Sí me entienden? Cristo, como la verdad y la manifestación de sí mismo, despertaba desconcierto, odios, enojos, amores, todo tipo de sentimiento. Algo cambió su sustancia en absoluto. Porque la verdad es salvífica. Él vino a buscar a salvar lo que se había perdido. ¿Te puede enojar la verdad? Enójate. Pero a Dios no le interesa. Nosotros quedamos, qué sé yo. O sea, es verdad, tenemos un estadio diciéndonos que nos ama y hay uno que no. Y uno ya queda, ¿verdad? Porque quiere agradarle a todos. No es un problema que tenga Dios. No es un problema que haya tenido Jesús. El Evangelio tiene una raíz, una sola, y el fruto es su vida. No hay mezclas en él. Amén. Lucas 14:25 dice, grandes multitudes acompañaban a Jesús y él volviéndose les dijo, si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer y hijos, a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Verso 27, el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Jesús estaba diciendo, evalúen el costo, evalúen el costo. ¿Cuál es el precio de seguirte, Señor? ¿No? Porque yo creo, le dijo Nicodemo, no te sirve de mucho, le dijo. Tenés que morir y nacer de nuevo. ¿Morir? Eso es muy radical. Es demasiado. Demasiado. Este pasaje habla exactamente en contra de todo lo que nosotros creemos entender acerca del cristianismo como un estilo de vida. No es nada más que una expresión de un cristianismo fragmentado, adulterado. No estamos comprendiendo el poder que opera en la cruz. Juan 12:25 dice, el que ama su vida, sí que su alma, el que se ama a sí mismo, va a perder la vida, pero el que aborrece esa vida, lo que llama mi vida,
Por amor a mí, dice el Señor, para vida eterna la guardará. Para vida zoe, eterna, la vida increada, Cristo en nosotros, la guardará. Verso 33 dice, así que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Pregunto, ¿esto es radical? ¿Qué dicen? Por supuesto que es radical. Es una expresión de una vida que tiene una raíz santa, que no tiene vínculo con el pecado, que no es condescendiente con el error. ¿Dónde está puesta la demanda? La demanda no es más que una descripción de sí mismo, una descripción de Cristo en nosotros. Él te está pidiendo lo que previamente te dio. Él está diciendo, todo lo que yo te estoy demandando ya está en vos. Te lo di previamente. Expresalo. Dalo a conocer. No es algo que tengamos que hacer. No podés frustrarte. Porque no está en nosotros. No es algo que le podamos dar. Es algo que Él ya nos dio. El Evangelio es Él dándose a sí mismo. ¿Qué es la incredulidad? No creer que Cristo es quien dice ser. Esto. El todo y aún el poder para expresar por completo el propósito por el cual nos creó. Alejarse de Jesús, alejarse de Cristo, es decir, Él es insuficiente y buscar satisfacción en otras cosas. Eso es lo que Dios llama incredulidad. Lucas 14:3 habla de los convidados a una mesa, ¿se acuerdan? Mas cuando hagas un banquete, dice, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y serás bienaventurado porque ellos no pueden recompensarte. ¿Saben por qué? Porque la recompensa es Cristo. Tenemos todo. Todo. Habitamos en las inescrutables riquezas en gloria y la vamos a ver por completo en la resurrección de los justos. ¿Se acuerdan de Apocalipsis 3 cuando habla del banquete? Dice, pero tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna necesidad tengo, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es genial. Ellos dicen, vemos, el Señor dice, están ciegos. Ellos dicen, tenemos todo, y Él dice, no tienen nada. Así que yo te aconsejo que te arrepientas. ¿Es radical? Ok. 1 Corintios 10:23 habla de los sencillos placeres de la vida y dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Verso 24 dice, ninguno busque su propio bien. Ni en Dios, ni en el hermano. Porque nuestro bien supremo es Cristo. Y ya está en nosotros. Amén. Cuando hablamos de un acto altruista, ¿no es cierto? Como habla en Mateo capítulo 7, pero te servimos, profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros en tu nombre. Y el Señor dice, todo lo que... No dice solo, conozco los que hacen la voluntad de mi Padre. Solo. Él dice, todo lo que no proviene de la fe es pecado. Todo. Dice, todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. ¿Cuánto? Todo. ¿Es radical? Amén. ¿Se acuerdan del joven rico? Él le da una lista de mandamientos y él dice, esto lo he guardado de pequeño. ¿Qué le dice el Señor? No te sirve de mucho. Vende todo lo que te ata a este mundo. Despojate de todo y vení y seguime. Él se fue triste. ¿Por qué? Porque lo que le pedía era demasiado. Muy radical. No pensé que me iba a pedir tanto. Jesús dijo, las zorras tienen guaridas y las aves nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Puede ser que los muertos entierran a los muertos? Vos seguime.
nos envía como oveja en medio de lobos y puedo seguir, porque conocemos el Evangelio, solo que no estamos enfocando, no estamos en cuadro. La pregunta es, ¿Dios exagera? ¿Dios exagera? ¿Qué es exageración? ¿Qué es demasiado? ¿Qué es demasiado mucho? Todo lo que supera mi capacidad de entendimiento. Eso es demasiado. Sí. Ese es el punto. Miren, el Señor quiere llenarnos. ¿En eso estamos de acuerdo? Ok, entonces Él trae un océano y nosotros venimos con un dedal. Y que, no, pará, demasiado. ¿Entendés? Yo ya con este poquito estoy lleno. Es verdad. O sea, ahora podemos entender que la llenura no tiene que ver con la capacidad. Son dos cosas distintas. Y Dios da conforme a la capacidad. ¿Por qué disfrutamos de los ríos, de los mares, ¿no es cierto? Los océanos. Porque están en su justo lugar. Porque están donde está su capacidad. Ahora, nosotros somos un dedal y el Señor dice, y le decimos, no, Señor, es mucho, es demasiado. Y el Señor dice, ni empecé. Pedro diciendo estas cosas difíciles de las que Pablo habla. Y Pablo dice, difícil, de verdad, lo vi. Pablo dice, lo vi. Yo vi la obra terminada, vi el Cristo glorificado, vi la iglesia, te vio a vos, me vio a mí, yo lo vi. Y el Señor me dice, no hables de otra cosa. Revelaste misterio a la iglesia. Cuando la cruz está en el centro, amados, los mismos discípulos dicen, es demasiado. Es demasiado. Señor, se te fue la mano. ¿Sí recuerdan? Después de la alimentación de los 5,000, dando ya en Capernaum, el Señor dice, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. ¿Saben qué dice la gente? ¿Cómo puede darnos de comer de su cuerpo? Verso 53 de Juan 6, dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y vivéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne, vive mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Quién es el día postrero? Cristo. Lo voy a colocar en mí. Estas cosas dijo Jesús en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Verso 60 del capítulo 6 dice, escuchen, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, se te fue la mano. Es muy radical. Es mucho. Me complica. ¿Qué pasa cuando una persona que congrega en un lugar escucha una verdad con una mayor capacidad de entendimiento, ¿verdad? Y va y se lo plantea a sus líderes, a su pastor, y dice, ese pastor que está hablando por las redes sociales me complica. Dura es esta palabra, y le dicen al Señor, ¿quién las puede oír? Descubrieron algo. Ellos descubrieron que el Señor se le había pasado algo. ¿Vos crees que a Dios se le puede pasar por alto algo? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban acerca de esto, les preguntó, ¿esto los ofende? ¿Te enoja?
Porque veo que están murmurando, diciendo, es mucho. Toda la gente se dio vuelta y se fue. No quedó nadie. Y ya muchos de los discípulos que andaban con él, en el tiempo, ya no andaban con él. Entonces en el verso 67, ustedes recuerden que el amor, por supuesto, no es algo, es alguien. ¿No? Dios es amor. El amor es una persona, es el fruto de Cristo. Amor, gozo, paz. Amén. O sea que el amor es una persona. O sea que Cristo, como el amor, habla con los discípulos, diciendo en el verso 67, a los 12, ¿quieren irse acaso ustedes también? Mira si uno le diría eso a un hermano. No, a mí una vez el pastor me invitó a salir. ¿No? Pero nunca predicó otro evangelio, porque no lo hay. No lo hay. El evangelio es radical. Tiene una raíz santa. Es Cristo. Y termino. Hay una confusión en relación a la imitación. Venimos diciendo, somos personas que hemos sido frustradas durante mucho tiempo tratando de imitar a Cristo. Pero el Evangelio dice, no somos Adán tratando de imitar a Cristo. Es Cristo en nosotros. Y lo primero que viene en mente es, pero el apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Qué lío, ¿no? ¿Qué estaba diciendo Pablo en todas sus cartas? Yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Imítenme en eso. Usted tiene que estar crucificado como lo estoy yo. En eso me tienen que imitar. Cristo tiene que ser formado en ustedes. Para eso es el Evangelio. Nos invitó a pelear, a luchar ardientemente por la fe. Mire, cuando un ministro ve a Cristo, comienza a enseñar acerca de lo que es verdaderamente real en el Evangelio. Pero a medida que pasa el tiempo, empieza a ocuparse de que la gente no se desvíe. Esto estaba en la generación de Pablo. Y en la nuestra. Y él empieza a decir cosas como, ¿qué les pasa? Porque es a la gente a la que él mismo le había predicado el Evangelio. ¿Qué les pasa? Yo sé que ustedes han visto al Señor. ¿Por qué vuelven los antiguos y débiles rudimentos de la ley diciendo esto está bien, esto está mal, con esto estoy de acuerdo, con esto no estoy de acuerdo, mirá aquel, este es un desastre, mirá, este gordo, este pelado, ¿por qué? Los ojos naturales ven la vasija, pero los ojos del Espíritu ven a Cristo. Cuando vos ves a tu hermano en la mente de Cristo, vos ves a Cristo. Ves la realidad más gloriosa que jamás haya existido para Dios. Es todo lo que Dios anhela. Esa es la iglesia. La pregunta de Pablo es, ¿qué pasó en sus corazones? ¿Por qué se han vuelto a otro evangelio? ¿Quién los hechizó? ¿Por qué empezaron en el espíritu y terminan en la carne? Y quiero decirles algo, y es importante, nadie se desvía a propósito. No es algo que tratamos de hacer. Solo ocurre cuando no permanecemos en la luz de la vida. Nos deslizamos.
y empezamos a secarnos. Porque estamos operando en una naturaleza que no tiene raíz. Pero si permanecemos en la luz de la vida, si permanecemos en Cristo, tiene una raíz santa que da fruto para vida eterna, que se expresa en forma de cosecha, en forma de multiplicación. Es indispensable que la semilla caiga en buena tierra y que eche buena raíz. La raíz cumple dos funciones. Toma los nutrientes. Y segundo punto, me mantiene unido a la tierra. No me vomita la tierra. Estoy sujeto, estoy firme. Tomando los nutrientes, creciendo. Su vida crece en nosotros y por supuesto que no estamos hablando de perder la salvación. No, de ninguna manera. Estamos hablando en términos de propósito, de perder la experiencia de toda la salvación que nos fue concedida. Amén. Eso es todo. Amados, es necesario estar sobrios, atentos. Si nosotros vinimos a buscar a Dios lo que nosotros anhelamos, si venimos a servirnos de Dios, va a llegar un momento en que nos empezamos a secar, a perder ese gozo, esa plenitud de vida. Tenemos que saber cuánto estamos dispuestos nosotros a avanzar hasta ver nuestra propia miseria, a ver la verdad que nos transforma y que es la plenitud de vida para siempre. Amén. Les mando un abrazo gigante, como siempre. Dios lo logra en nosotros, que seamos buena tierra para tener una raíz santa, gloriosa, radical, para su gloria. Un abrazo gigante y nos encontramos en el próximo encuentro.